Buenas tardes, somos alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Escuela de Ingeniería en Ecoturismo. La siguiente exposición está basada en el informe intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el cual nos informa sobre los impactos, adaptación y vulnerabilidades presentes y futuras. Es necesario por tal motivo de que todas las personas tomemos conciencia del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta Tierra. Es hora de frenar el cambio climático con medidas de adaptación, políticas y sobre todo trabajando en conjunto con las autoridades expertos sobre el cambio. Tenemos por objetivo general informar sobre los impactos, adaptación y vulnerabilidad que produce el cambio climático al planeta Tierra a través del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Informar sobre los aspectos técnicos tenemos a impactos, vulnerabilidad y adaptación observados en un mundo complejo y cambiante. Por citar algunas definiciones de términos fundamentales, tenemos al cambio climático, que es la variación del estado del clima, atribuido a la actividad humana. Vulnerabilidad, que es la propensión a ser afectado negativamente. Impactos, que son efectos sobre los sistemas naturales y humanos. Y resiliencia, capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso. A impactos. Podemos ver tres enfoques. El primero, alcance; el segundo, análisis; el tercero, aplicación. En lo que es alcance, se tiene que identificar lo que son los riesgos y los objetivos. En análisis, se tiene que identificar las opciones y evaluar riesgos y contrapartes. Y en aplicación, se tiene que aplicar las decisiones y la supervisión. Este esquema es un ciclo que se tiene que retroalimentar y es sobre la gestión para la adaptabilidad de lo que es la toma de decisiones con respecto al cambio climático. Vamos a ver tres enfoques. El contexto de la toma de decisiones. La toma de decisiones está ligada a la gestión de riesgos, creando una base para la evaluación que se hace en un informe con posibles respuestas a impactos del cambio climático, generando así medidas de adaptabilidad y mitigación. En el contexto de la toma de decisiones se tiene que tener en cuenta, primero, responder a los riesgos conexos al clima implica tomar decisiones en un mundo cambiante, con incertidumbre constante. Segundo, opciones de adaptación y mitigación que se elijan a corto plazo tienen que afectar durante todo el siglo XXI. En el contexto de la toma de decisiones, la evaluación de riesgos se basa en diferentes tipos de evidencias, entre ellos observaciones empíricas, resultados experimentales, métodos estadísticos. Como se puede apreciar en la imagen, donde están los métodos estadísticos sobre el cambio climático, sobre el incremento de temperatura durante los años desde 1901 al 2000. Riesgos se basan en los futuros riesgos y oportunidades en relación con la adaptación. Se evalúa la reducción de impactos y gestión de riesgos mediante la adaptación y mitigación. Entre ellos se puede identificar interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático, vulnerabilidad alta de la sociedad, riesgos claves que enmarcan los motivos de preocupación en lo que son sistemas únicos y amenazados, episodios meteorológicos extremos, distribución de los futuros riesgos. Los riesgos claves que siguen son catalogados con un nivel de confianza alto que abarcan todos los sectores y regiones. Entre ellos se puede distinguir lo que son las inundaciones, la erosión, riesgo de muerte, lesión, mala salud, desorganización de los medios de subsistencia, lo que son seguridad alimentaria relacionados con la variabilidad y extremos de calentamiento, sequía y precipitación extrema. Los riesgos sectoriales y potencial de adaptación. Seguimos con recursos de agua dulce. Las proyecciones sobre el cambio climático durante el siglo XXI indican que se reducirán los recursos renovables de aguas superficiales y aguas subterráneas de forma sustancial en la mayoría de las regiones secas subtropicales, ecosistemas terrestres y de agua dulce. Habrá especies que se adaptan a los nuevos climas y las que no sean capaces de adaptarse lo suficientemente rápido disminuirán sus efectivos o se extinguirán, o en algunos casos todas sus áreas de terrestre y de agua dulce. En el gráfico podemos observar las velocidades máximas a las que se pueden desplazar las especies a través en los sistemas marinos y sistemas costeros y zonas bajas.
En los próximos decenios aumentarán considerablemente la población y los activos, que según las proyecciones quedarán expuestos a los riesgos costeros, así como las presiones humanas sobre los ecosistemas costeros debido al crecimiento demográfico, el desarrollo económico y la urbanización. También los desplazamientos espaciales de las especies marinas, debido al calentamiento proyectado, provocarán invasiones en las altas latitudes y las tasas altas de extinción local en los trópicos y los mares semisemas marinos, la seguridad alimentaria y sistemas de producción de alimentos. En relación con los principales cultivos, como el trigo, el arroz y el maíz, en las regiones tropicales y templadas, las proyecciones señalan que el cambio climático sin adaptación tendrá un impacto negativo en la producción, con aumentos de temperatura hasta 2 grados o más, por encima de los niveles. Los sectores y servicios económicos claves. Eso significa que la mayoría de estos sectores, las proyecciones indican que los impactos de motores, como los cambios en la población, la estructura de edad, los ingresos, la tecnología, los precios relativos, el modo de vida, la reglamentación y la gobernanza, serán mayores que los impactos. Los sectores en la salud humana. Hasta mediados del siglo se prevé que el cambio climático ocasione un incremento de la mala salud en muchas regiones y especialmente en los países de desarrollo de los bajos ingresos en comparación con nivel de referencia humana. La seguridad humana. Los riesgos de los desplazamientos cuando las poblaciones que carecen de los recursos para realizar una migración planificada se ven sometidas a una mayor exposición a episodios meteorológicos extremos, tanto en las zonas rurales como urbanas, en especial en los países con bajos ingresos. En ese gráfico podemos observar que se resumen los cambios proyectados de los rendimientos de los cultivos. Los riesgos claves regionales del cambio climático. En el estudio se evaluaron los riesgos dividiendo en 8 regiones al planeta: África, Asia, Europa, Australasia, América del Norte, América del Centro y Sur, regiones polares y océanos. Ahora mencionaremos los riesgos clave. 1. Intensificación del estrés sobre los recursos hídricos. Se puede mitigar mediante la planificación integrada de recursos como por ejemplo el uso de las aguas residuales. 2. La planificación integrada, la reducción de la productividad de cultivos asociada al estrés por calor y sequía. Una medida de mitigación sería el apoyo a la agricultura a nivel local, regional y nacional. 3. La incidencia de enfermedades transmitidas por vectores y agua. Como una medida sería el saneamiento moderno de la salud pública. 4. Pérdidas económicas y humanas afectadas por episodios de calor extremo. Las adaptaciones mediante los sistemas de alerta temprano y desarrollo de ciudades sostenibles. 5. Las inundaciones fluviales, costeras y urbanas ocasionan daños generalizados a la infraestructura. 5. Inundaciones fluviales, costeras y urbanas ocasionan daños generalizados a la infraestructura. Una medida sería las identificaciones de zonas vulnerables. 6. Pérdida de disponibilidad de agua en las regiones semiáridas y dependientes del deshielo y los glaciares. Una medida para su adaptación sería la gestión integrada de los recursos hídricos. 7. El cambio en la composición y estructura de la comunidad de los sistemas de arrecife de coral en Australia. La capacidad de adaptación de los corales es aún insuficiente debido a los efectos nocivos de cambio de temperatura y acidificación. 8. Pérdidas inducidas por los incendios forestales en los ecosistemas. Cada vez se mejoran las medidas de protección contra incendios. 9. Cambio en la distribución de las especies e invertebrados.
Como una medida de adaptación humana sería aplicar la acuicultura sostenible frente a la sobreexplotación de recursos hidrobiológicos. Ahora les vamos a hablar sobre los enfoques para la gestión de los riesgos del cambio. En el primer enfoque tenemos la reducción de la vulnerabilidad y la exposición, en las cuales está dividido en 5 categorías. La primera, el desarrollo humano con un mejor acceso a la educación, el alivio de la pobreza con acceso a los recursos locales, gestión de los riesgos de desastres con un sistema de alerta temprana, la gestión de los ecosistemas con un mantenimiento de los humedales y por último la planificación espacial o de uso de suelo con una gestión en zonas. En el primer enfoque tenemos otro enfoque es la adaptación, que está dividido en 2 categorías. La primera, estructural y física, en las cuales se tiene que ver los ambientes construidos como malecones, las opciones tecnológicas en lo que se basa la conservación de alimentos, opciones ecosistémicas, que es la restauración ecológica, y tenemos otra categoría que es la institucional, que está dada por opciones económicas como incentivos financieros y políticas y programas nacionales y gubernamentales como planes. El último enfoque está dado por la transformación, que está dado en 2 categorías, social, que está dada por la equidad de género, así como también la elaboración de esquemas de peligros y vulnerabilidades. Otra categoría es las esferas de cambio, que está dada en la práctica, que son las innovaciones sociales y técnicas en la política, que es las decisiones y medidas que está dado por la transformación. En lo que es la percepción grupal, nos enfocamos en lo que es importante señalar que el informe sobre el cambio climático nos brinda puntos importantes como impactos, vulnerabilidades y riesgos actuales y futuros. Basados en ello, notamos que las diferentes regiones están adoptando políticas relacionadas a la protección ambiental. Por citar, en América del Sur se encuentran realizando acuerdos de conservación en ecosistemas como áreas naturales protegidas. Esto significa que las autoridades competentes están tomando conciencia de la importancia y beneficio que nos brindan estas áreas naturales. En lo que es recomendaciones, primera recomendación es la adaptación frente a los impactos del cambio climático, que es un proceso que se debe trabajar en formación holísticos de valores desde temprana edad para que se entiendan los perjuicios si no cambiamos con nuestro accionar sobre el medio. 2. Es necesario seguir desarrollando sistemas de gobernanza para la adaptación y protección ambiental en todas las regiones. Por último, la toma de decisiones con respecto al cambio climático deben gestionarse en cumbres, conferencias, eventos y no solo una vez al año, sino en varias fechas para informar sobre los avances obtenidos. En lo que es la bibliografía, autores: Elizabeth Guamán, Liz Ita, Gabriela Poma, Celina Sandoval, Caterine Torrejón.